Buenas, bienvenidos a este vídeo. Este es el cuarto de esta serie que estoy haciendo donde dibujamos puntos para presentar cómo contaríamos las matemáticas de forma así como muy, digamos, global, intentando simplificarlo todo con ese esquema que veíamos, cómo las contaríamos al niño que fuimos, bueno, es una forma de hablar, porque fijaros que si nos preguntamos qué es una cosa, el mero hecho de poder hacer una diferenciación entre cosas, una, dos, fijaros que ha requerido de todo un proceso de individualización. Los niños, cuando éramos pequeños, no entendemos tan inmediatamente lo que es la separación de las cosas, a no ser que hagamos muchos gestos, ¿verdad?, de agarrar, capturar una, pero físicamente, ¿verdad? Este gesto que hacíamos aquí en abstracto, haciendo un conjunto, que era como un gesto suplementario, igual de abstracto que este de pintar, pues ese suplemento es continuamente hecho en el proceso de individualización. Entonces nos vamos haciendo autoconscientes de nosotros mismos en la relación con objetos. Claro que los llamamos objetos cuando ya nos hemos, digamos, individualizado un poco. Y podemos decir que son uno y este es otro y este es el otro y son diferentes de nosotros, pues por eso mismo, porque hemos tenido muchas vivencias de separarnos y de agarrarlos y de usarlos, ¿no?, en un sentido así. ¿Qué es cosa en el derecho romano? Fijaros lo que pone en la Wikipedia. El vocablo cosa se usa para indicar todo aquello que tenga una existencia en la naturaleza y se diferencia de la expresión un bien. Los bienes, fijaros que es un término de economía actualmente, ¿no? Aquí, bueno, no está empleando las palabras en latín, que luego las pone como res. Res sería, lo dice ahora, la nomenclatura es res, limitada al objeto material, en oposición a los actos del hombre. Se diferencia de la expresión bien, que puede ser cualquier cosa que proporciona alguna clase de utilidad al hombre y sea susceptible de apreciación económica. Por ejemplo, las rocas en medio del océano son cosas, mas no bienes, mas no son bienes. Fijaros aquí ya la distorsión tan enorme que es esta, digamos, mente imperialista que tenemos bien aplicada, ¿no? ¿Cómo se dice? Bien encajada en nuestra mentalidad. Cualquier cosa que proporcione alguna clase de utilidad al ser humano. Los bienes económicos frente a las cosas. Aquí tenemos la semilla del desastre, ¿no? Y bueno, no es la semilla, porque sabemos que la semilla está en el alma. O sea, nosotros tenemos, si no lo sabéis, pues solo como hipótesis, pero si tenéis la certeza de ello, pues como realidad, tenemos la concepción de que somos un alma, que solíamos pintar con Miller, que A.J. Miller, que las pinta en su propio plano y conteniendo nuestros dos cuerpos. Ahí podemos pintar el alma y ponemos esta raya porque vamos a ver que es una bendición ser cosas para alguien. Ser cosas para alguien es una hipótesis que podéis poner ahí, ¿no? Una pregunta, ¿somos una cosa para alguien? Esto podría sonar muy feo, pero no tan feo si pensáis la cosa fuera de toda nuestra
carga mental que viene, como veis, de ese tipo de cosas, de la supuesta civilización que planteaba esa diferencia entre cosas y bienes. No es tan malo si podemos ser una cosa en el sentido más neutro para alguien, o sea, para Dios, por supuesto, o sea, el creador de las almas. Nosotros tenemos la libertad de ser cosas. Esas cosas vimos que contienen emociones, deseos, intenciones, creencias falsas, etcétera, o creencias a secas. Esto contenía los dos cuerpos. Primero hay que engancharle el cuerpo espiritual, aunque está junto con el material, el físico, y pasa es que primero la precedencia es el espiritual, el energético, con el cual seguiremos potencialmente eternamente. Aquí Miller representaba así el cordón de plata entre los dos cuerpos, ese con el cual nos separamos por la noche y nos vamos de vueltas por ahí a hacer cosas en el cuerpo espiritual, y el cordón que podemos llamar de oro, creo que lo sugería así, que nos liga al alma siempre, en cada momento. Pero porque en realidad no somos estos cuerpos, ninguno de ellos, sino que somos el alma. O sea, el barro, ese que aparece en la analogía o la metáfora de la Biblia, porque Dios no impone una relación sujeto-objeto, o sea, Dios no es un sujeto. Aquí tenemos a Dios, ponemos una S de sujeto, que imponga una relación de utilidad. Esa deformidad la tenemos nosotros, porque la tierra está caída, pero a Dios lo único que le importa es, pues, el infinito, por así decir, porque su primer principio de amor y verdad, todos tienen que ver con el infinito. Dios es un ser infinito y por lo tanto su propio ser no puede dejar de tener en cuenta todo su ser, valga la redundancia, y nosotros en nuestra potencial relación con ella, pues está mediatizada por estas historias, estas verdades divinas. Si las queréis, ya digo, aceptadlas solo como hipótesis si casualmente dais con este u otros vídeos así. Porque son hipótesis a verificar en la propia experiencia, para tener claves de interpretación, si las queréis llamar así, de la propia experiencia de relación con Dios potencial. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Cuando hacemos una pregunta en plan filósofos, ¿qué es una cosa? Y también se la hacen en las ciencias, de hecho, y todas las disciplinas de conocimiento son discursos sobre sus propias cosas, es decir, modos de hablar de circunstancias y de hechos, y modos incluso de medirlos, es decir, de hacer proyecciones, mapeos hacia entidades abstractas como las que estamos pintando aquí, puntos y conjuntos o números, ¿verdad? Pues la física básica hace un mapeo de los estados supuestos de una partícula, por ejemplo, a los números, a ciertos tipos de números, dependiendo de qué física se esté usando, y hace, pues eso, una especie de estudio de los hechos con todas esas herramientas. Pero en todas las disciplinas se hace exactamente lo mismo. Es decir, relacionar cosas entre sí. Para empezar, el lenguaje. Porque fijaros una cosa, hay una definición, la definición en inglés contiene muchos más matices en este diccionario que la que hay en español, pues es muy graciosa y muy rica la definición. Porque no solo es un objeto que no está especificadamente nombrado, una cosa, ¿no? Es como una variable, digamos.
pero también es cualquier elemento que sea el objeto de una discusión o de un pensamiento. Entonces, también son circunstancias en general, asuntos, affairs, como pone aquí o como se pronuncie. También es un hecho particular, una circunstancia. Luego hay cosas mucho más subjetivas e informales. Un detalle, un objetivo. La cosa está en que queremos esto, lo otro. Una tarea también, tengo cosas que hacer, ¿verdad? Una observación. Tienen expresiones muy curiosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros metemos, por ejemplo, a los niños a estudiar cosas, estamos haciendo una cosa. Es decir, cuando yo pregunto esta pregunta, ¿somos una cosa para alguien? O preguntamos en general, como los filósofos y los físicos, ¿qué es una cosa? Porque ¿qué es una cosa? Ahora vamos a verlo con nuestro esquema simple de objetos y hechos de puntos y relaciones. Eso de que es una cosa no es una tontería, porque ya podemos hacer, como hemos ido haciendo en los 3 primeros vídeos, relaciones muy simpáticas entre las relaciones en sí mismas y cómo está compuesta la materia, esta tan elemental que estamos viendo. O sea, no es una tontería, ¿no? Aparentemente, pero cuando año tras año, día tras día, metemos, por ejemplo, en las escuelas a los niños en disciplinas, lo que estamos haciendo es acotar nuestra propia comprensión y la comprensión de los niños sobre lo que es una cosa. Porque cuando se le cuenta algo a una persona, y sobre todo un niño, se le está borrando, se le está quitando de la, ¿cómo decirlo?, de la captación que puede hacer de las cosas, valga la redundancia, se le está quitando el hecho de que lo que él siente en ese momento también es una cosa. O sea, lo que él siente o deja de sentir sobre los motivos que le hacen, por ejemplo, al profesor ponerse a enseñar filosofía, por ejemplo, ¿no? Y empieza a decir qué es el ser, qué es... Bueno, el profesor puede tener motivos muy variados, más o menos errados, de idealismo, ¿no? Si estamos progresando, el pensamiento en sí mismo está bien, por trabajo, pues, también meramente la necesidad de subsistir. Muchas motivaciones, son cosas también, pues son circunstancias, son hechos emocionales. Las emociones también son hechos. Aunque para nosotros, en nuestra hipótesis, en la verdad divina, están en el alma, que es un universo que contiene de alguna manera esa capa, todo el resto de lo que nos afecta a nosotros, incluyendo los cuerpos, y por lo tanto, en último término, no podemos medirlas, pero son una cosa. Y la pregunta era si nosotros somos una cosa para alguien. No la perdáis de vista. Que nosotros ya sabemos la respuesta en la verdad divina. Y es que sí. Pero fijaros, le quitamos a los niños el planteamiento posible, ¿no? De dónde viene el deseo de hacer lo que estoy haciendo. O de dónde viene el deseo, el sentimiento que tenga el profesor, la profesora, de por qué está haciendo lo que está haciendo. Todo eso lo empiezan a agarrar separándose de ello. Como imaginaros una mano mental, que no es una mano física, que les enseña una forma de hacer mundo, donde no cabe la posibilidad, por así decir, de otras reuniones entre lo que podríamos llamar lo mental y lo que podríamos llamar lo álmico o el corazón. Se modela, por lo tanto, una forma
de tratar a las almas de alguna manera, que resuena de alguna manera con esto que hemos visto aquí sobre las cosas en el derecho romano. Un bien, ¿no?, que proporciona alguna clase de utilidad al hombre. Se nos cosifica en ese sentido y nos cosificamos entre nosotros en ese sentido sin darnos cuenta en multitud de ocasiones. Pero, claro, la pregunta es, ¿nosotros podemos contactar, quizá gracias a que somos una cosa para alguien, con ese alguien que nos pueda dar una intuición, una medida incluso cierta, emocionalmente transmitida o sí, de alma a alma, como estamos viendo en la verdad divina? ¿Podemos recibir eso de parte de Dios? ¿Y eso qué es? Pues un acto, una instancia, una ocasión de la conciencia. Vimos que la conciencia es un órgano que nos lo presentaba así Miller. Si pintamos el alma nuevamente, deberíamos pintarla como mitad de un alma, y aquí pues un cacho de ella, aunque no se pueda representar, sería la conciencia como transmisión continua de la verdad en cuanto el alma se lo pregunta, en cuanto el alma tiene una actitud inquisitiva, digamos, inquiriente. Ese alma, que no deja de estar conectada a los cuerpos y por lo tanto somos nosotros, la actitud esa inquiriente, y sobre todo de pequeños la tenemos mucho más natural y menos bloqueada, es respondida automáticamente con un flujo de verdad de parte del infinito, el creador de las almas. Entonces, esto es gracias a que somos una cosa, de alguna manera, creada para que podamos elegir incluso si relacionarnos o no con ese ser infinito, porque ya de hecho hemos elegido como humanidad no relacionarnos, en el sentido de que esto no se habla claramente, de que los niños son tan poderosos, todos, igual que nosotros como almas, somos tan poderosos por igual, de tal manera tan poderoso que podemos recibir verdad absoluta, es decir, aquí no hay medias tintas, verdad sobre si algo, valga la redundancia, es verdad o es mentira, pero también sobre si algo es desarmónico o no. Y principalmente en el estado deteriorado del alma, donde veíamos que hay pues esos bloqueos, toda la verdad que vamos a recibir es principalmente para irnos purificando, para irnos limpiando. Va a tener mucho que ver, aunque no solo, pero mucho que ver con si las cosas son o no armónicas, es decir, conducentes a más felicidad o no, o sea, conducentes a que purifiquemos o limpiemos el alma o no. Pero nos insiste Miller en comentar que todas las transmisiones son posibles, es decir, Dios, ante una actitud de un alma más o menos, cuando nos vamos purificando, pues más o menos cada vez más, digamos, limpia, el alma recibe respuestas a nivel muy profundo, que no necesitan palabras, sobre realidades. O sea, el alma contiene, imaginemos, si contiene los dos cuerpos y como universo de las almas, como esa capa que veíamos en el esquema de los círculos, como esa capa del universo del alma, pues contiene jerárquicamente, son leyes superiores que contienen de alguna manera, con esa jerarquía posible, contienen todo el resto de leyes y el resto de capas universales. Pues imaginemos lo que es capaz el alma. Y de hecho también vimos en un vídeo que el alma es capaz de, como es lo que contiene el principio vida, es capaz de otorgar vida incluso a cosas, aquí como lo que llamamos normalmente cosas, a una piedra, que pasaríamos a sentir con la misma vitalidad
que la que sentimos a lo mejor nosotros mismos, aunque no solemos sentir mucha porque el alma está muy degradada. Entonces, fijaros que si somos una cosa para alguien, todo lo que se deduce de aquí es que, pues muchas preguntas, ¿no? Si quisierais demostrar o llevar a alguien con lógica a pensar en todo esto, pues lógicamente la siguiente pregunta es si podemos contactar con ese alguien, que lo que he dicho antes ya lo presupone, con todo esto que hemos visto de la conciencia y que está escrito incluso en ese artículo de agosto sobre desmitificando completamente a Dios, ese texto y vídeo que hice, para dejar ahí claras esas cosas y aglutinar unos cuantos ingredientes y hacer unas cuantas preguntas, ¿no? En ese texto y vídeo. ¿Podemos contactar con ese alguien? Esto, ¿a santo de qué viene en nuestro esquema este de las bolitas y todo eso? Vamos a volver a él por un momento. Una vez visto todo esto, que fijaros, recordemos, hemos visto que para siquiera hablar de una manzana separada de otra manzana necesitamos todo un proceso de individuación del ser humano que consta de cosas muy carnales, ¿no? Muy físicas. Oye, tengo que agarrar muchas cosas antes para hacerme una composición de lugar, ¿no? Dónde estoy, qué es mi cuerpo y qué no es mi cuerpo. Todo eso. Se está, de hecho, por lo que sabemos de la verdad divina, parece que se deduce que se está, de hecho, individuando el alma o individualizando el alma. Es decir, esos diversos atributos que tiene el alma, como la autoconsciencia, el libre albedrío que se está poniendo en uso, pero la autoconsciencia diríamos que es uno de las grandes cosas que se está individualizando a modo humano, digamos, que no sería el modo animal. Vamos a comprobar otra vez que no se ha detenido la pantalla. Entonces, todo este discurso, por supuesto que no entra exactamente en lo que le diríamos al niño que fuimos sobre las matemáticas, quizá, ¿no? Tendríamos que decirlo de otras maneras, pintarlo muy bien, porque no tenemos que caer precisamente en eso que he sugerido cuando hablábamos de la situación donde normalmente un adulto, ya sea padre, madre, profesores, etcétera, les quitan automáticamente a los niños la ciencia de las emociones, por así decir, el hecho de que el propio sentir y sentir juntos, cosentir con los adultos es posible y es a veces lo necesario para que las cosas marchen. El propio sentir de cuáles son los deseos y las motivaciones reales, ¿no?, de cada cual y por qué se desea que el niño no desee o sí desee esto y no lo otro. Pues eso, todas esa ciencia, si la queréis llamar ciencia, que no es una ciencia, que sería pues todas las ocasiones, actos vividos donde la mano mental, esa que decíamos, que tiene que ver con el libre albedrío del alma, pues tendría muchas más ocasiones para individualizarse mucho más libremente, digamos. Entonces, fijemos, hemos visto ya eso. Aquí tenemos entonces el esquema prematemático, si lo queréis decir así, aunque esto ya es matemáticas, el hecho de puntos y conjuntos, ¿no? Y ahora, para meternos más en el terreno ese, y ya creo que para terminar, pues eso, veíamos, recordad, nuestros dos gestos. El de hacer puntos, que como acabo de hacer muchos, y el de hacer cuenta de los puntos, contarlos en conjunto, ¿no? Que sería hacer un objeto de nuestra categoría de conjuntos.
Aquí tenemos uno con 2 puntos, otro con 4. Incluso también vimos el tema de la ley, y eso es lo que nos va a dar la sustancia relacional de nuestro mundo. Aquí tenemos la sustancia material, digamos, que son los puntos. Y aquí ya empezamos a dibujar esa cosa que trasciende de alguna manera lo inmanente de lo material, es trascendente de alguna manera, porque ya se superpone y es lo que nos da la sustancia lógica, si lo podéis llamar así. Aquí nos daba una sustancia material y aquí tenemos una sustancia lógica que incluso la podíamos presentar por sí misma, ya haciendo a su vez puntos. Estos puntos ya no significan lo mismo que estos. Este punto es este conjunto de 4, por eso he puesto el 4, y este punto de aquí es este conjunto de 2. Y podemos abstraer y decir, bueno, esta relación, la llamo F, por ejemplo, es esta que me lleva este aquí, este allá, este allá y este allá, ¿no? Y esta puede ser la relación que representa que todos estos tienen estas dos propiedades y de esa manera, ¿no? Este conjunto puede ser propiedades y este, pues, objetos, por ejemplo. Y entonces aquí lo tengo representado, digamos, en su sustancia relacional. Ya solo me importa que hay una relación que es así entre el 4 y el 2, sin especificar cómo es exactamente en la materia, o sea, cómo relaciona la materia que contienen el 4 y el 2. Entonces, ¿para qué cuento todo esto? Esto es para que veamos, vamos a comprobar otra vez que no se ha parado. Parece que no se ha parado la grabación. ¿Esto es para qué? Vamos a borrarlo. Esto es, fijaros, aquí estamos como un dios. Ahora que hemos visto la pregunta de somos una cosa para alguien, nosotros estamos haciendo cosas aquí, ¿verdad? Y somos un alguien. Y esto es porque enseguida vamos a ver el principio de infinito aquí. Fijaros que parece infinito, ya que hablábamos de la necesidad de agarrar cosas para que los niños puedan abstraer y aprender los números. Ahí parece haber una infinidad, ¿verdad?, de ocasiones donde han agarrado cosas. Podríais incluso hacer, ya poniéndonos muy, aventurando muchas cosas, ¿no? Pues podéis incluso hacer que este conjunto de puntos represente esas ocasiones materiales rodeadas o alimentadas de muchos tipos de emociones diferentes cada una, ¿verdad? Pero aquí borras todos esos propósitos tan diferentes por los que los niños pueden haber agarrado una cosa u otra y te quedarías, por ejemplo, con el hecho de todas esas ocasiones entran dentro de un conjunto, un mundo que sería el mundo de ocasiones físicas que han permitido que el niño pueda aprender los números. Es decir, tiene que haber individualizado correctamente, entre comillas, el cuerpo, de modo que puedas hablar con él y pueda incorporar a aprehender el concepto de número, por ejemplo, ¿no? Y relación. Es decir, se desarrolla mentalmente, está desarrollándose mentalmente. Bueno, aquí he propuesto un conjunto ya muy esotérico, digamos, para hacer una especie de antropología o estudio psicológico, cosas así, ¿no? Pero es como un ejemplo. A eso no es a lo que íbamos. Era para dar un ejemplo de que esto puede significar cualquier cosa, incluso cosas que abstraen toda la historia carnal, digamos, de individuación de un individuo, ¿no? Pues los puedes plantear así, o puedes hacer pues muchas diferentes representaciones, pero usando, fijaros que aquí estamos usando una categoría muy pobre. Nuestra materia es muy pobre, no tiene relaciones internas, digamos, como podríamos pintar si hiciéramos ese bucle, y vimos un poco en algún otro vídeo, solo presentándolo.
no tiene esas relaciones internas, es decir, la materia inmanente a nuestro gesto trascendente, digamos, de hacer conjunto, pues es muy pobre. Las relaciones, por lo tanto, heredan esa, si queréis decirlo así, pobreza, pero es muy rico el esquema, como hemos ido viendo, porque tenemos esa interrelación que la vamos a visualizar con algo que ya vimos en la conversación que hice sobre espiritualidad y matemáticas, muy larga que hicimos sobre ello con Clau. Vamos a ejemplificar y ver el tema de la ley y del infinito en el caso de un objeto en particular, que sería el que solo contiene un elemento. Vamos a ver que a este objeto, que lo podemos llamar el 1, lo vamos a pintar aquí en una visión ya solo de lógica, solo de la sustancia lógica, la sustancia relacional que hemos puesto antes, ¿verdad? Con el 4 y el 2 hemos pintado una F, una función, una relación, un morfismo. Bueno, pues aquí lo pintamos solo lógico, solo con lógica. Es decir, ya no vemos lo que tiene dentro, no vemos su inmanencia material. Pero aquí sí, aquí tenemos el mismo 1 y lo que podemos decir del 1 son dos cosas. En el mundo de la inmanencia pura, digamos, es pues eso, un punto solo. En el mundo de la lógica necesitamos hacer esa maniobra secundaria de hacer conjunto y emplear la ley, que eran las relaciones cuyo único requisito, en realidad, aunque lo vamos a formalizar añadiéndole algunas definiciones para que sean realmente la definición de categoría, pero en realidad la ley se define solo así, que es yo necesito que cualquier otro conjunto pueda y debe tener aplicado hacia alguien, o sea, cualquier conjunto, cualquier bolita dentro del conjunto tiene flechas saliendo de una sola de cada bolita. Bueno, pues al 1, fijaros que solo tienen una opción, una sola opción. Y eso le pasa a todos los conjuntos que hagamos. O sea, fijaros que ya tenemos una afirmación sobre el 1 que es universal. Esto es una propiedad que llaman propiedad universal. Es decir, nosotros podemos saber, sin abrir el 1, tú podrías ir investigando por tu mundo, paseando por aquí en la sustancia lógica y detectar, anda, aquí hay un objeto. Fijaros, ya no lo abro. Aquí hay un objeto al cual solo llega una relación de todos, desde todos. Porque, fijaros, si aquí tengo el 2, desde este objeto hay varias relaciones posibles. Por ejemplo, desde otro 2 hay esta relación donde las dos pelotas van a este, pero también hay esta otra relación, etcétera. Hay unas cuantas. Entonces, al 2 ya van pues varias relaciones desde cualquier otro objeto. Incluso desde el objeto que solo tiene una, tenemos dos posibles. Esa es una y esta es otra. O sea, la ley que liga todos los objetos de mi categoría, de mi universo, si queréis decirlo así, al 2, no es como la que liga todos esos objetos al 1. Y de hecho el 1 es un elemento muy singular porque lo detectamos, de hecho se llama objeto terminal en la categoría. De hecho se detecta porque solo hay una desde cualquier otro objeto de tu mundo. Vamos a ver otra vez, no se ha detenido la grabación. O sea, fijaros la singularidad del 1, valga la redundancia, ¿no? Es como si fuera un agujero negro, digamos, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Pero por traer así metáforas brutales. A él, eso, le viene solo una.
de cualquiera. Entonces hemos caracterizado un objeto por una infinidad de flechas dentro de mi universo. Es decir, en la sustancia lógica ya necesitamos, para definir un objeto solo con la sustancia lógica, fijaros, necesitamos infinitas flechas. Es decir, es una especie de límite. O sea, como en matemáticas que se hablaba de límites, se habla de el límite al infinito de, por ejemplo, hay números que se definen así, ¿no? Tienen infinitos decimales y se definen como límites de infinitas sumas, por ejemplo, ¿no? De sumas infinitas, de fracciones, por ejemplo. Una lista interminable de fracciones que si las sumas, idealmente al final te dan ese número que tiene infinitos decimales. Pues aquí igualmente, fijaros, con esta categoría tan simple ya tenemos una definición parecida para nada más y nada menos que el más simple de todos los objetos, prácticamente, aunque el más simple podría ser el cero, digamos, el que no tiene ningún elemento dentro, que es solo el gesto trascendental de hacer conjunto, ¿no? Sería como la representación de ese gesto, es el cero, lo cual es otro mundo enormemente interesante para hablar y del cual comentamos un poco, sugerimos brevemente en aquella conversación, y del cual pues tendremos que hablar mucho si continuamos por aquí, presentando lo más básico de categorías y mezclándolo con lo que hemos ido viendo de la génesis, la materia y la forma, el número y la relación. Bueno, pues este es el tema clave que quería plantear aquí con el hecho de plantear qué es una cosa. Primero tenemos que inscribirlo en la verdad divina, que por eso es el primero de esos breve lista de materiales que pongo en las descripciones sobre cuál es nuestro programa, entre comillas, ¿no? El programa de esta especie de curso. Primero está la verdad divina y ya hemos escrito además la pregunta, ¿no? De por qué estamos haciendo esto, de que realmente somos una cosa para alguien. Es la pregunta que estamos de alguna manera rechazando cada vez que tenemos tratos utilitaristas, si lo queréis llamar así, que es siempre con los demás y con lo demás. En este mundo estamos continuamente y siendo antiniños. Los niños no tienen esa diferenciación del derecho romano, que nosotros la tenemos inconscientemente impresa, que no me salía antes la palabra, bien impresa en la mente, pero no tienen esa diferenciación. De hecho, y eso nos lleva a pensar o a preguntarnos, ¿no será ese el propósito del universo? Ese disfrute, ¿no? Simple disfrute de las cosas por el hecho de que existen y no diferenciar entre si son bienes o son cosas, porque realmente la existencia de todo el planeta, una existencia armónica, depende del ser de todos los insectos y de todas las cosas, y ahora estamos comprobándolo por todos los desastres que vivimos y vamos a vivir muchos más. Pues esa repercusión que tiene a nivel álmico, hemos deteriorado mucho las almas y eso se repercute en las experiencias que vamos a tener, que expresan ese bloqueo de no saber ver bien que todas las cosas son imprescindibles y tener mucha prisa, ¿no? Por procrear mucho, ese mandamiento terrible de espíritus que se hacen pasar por Dios, que decían creced y multiplicaos, todos esos rollos y malos rollos. Bueno, vamos a ver si no se ha terminado la grabación. Ahí estamos. Entonces lo hemos inscrito en la verdad divina y ahora estamos con, digamos, lo más simple de las matemáticas, que es esta categoría, que es se le empieza a dar a los niños, creo, aún, no lo sé. Pero no se les da así relacionalmente, y mucho menos haciendo alusión o teniendo en cuenta, por supuesto, si los niños quieren estar ahí de entrada, ¿no? Que es el principal punto de toda la cuestión. La principal cosa es plantearse juntos, ¿verdad?, los deseos y emociones, etcétera, y adquirir cuanto antes y cuanto más mejor una inteligencia muy grande sobre ese tema, porque hemos visto que es causal, el alma es causal. De hecho, ya digo, todo el desastre del apocalipsis que estamos viendo con estos inventos de las farmacéuticas, etcétera, pues empiezan, y los desastres naturales que quizá vivamos,
pues más fuertes todavía, pues son debido a esto, a este milenario progreso, entre comillas, que es un regreso a los ciclos de, pues eso, de caos. Y luego pues controlados, a lo mejor pues eso, pues lo que decíamos, controlados anti-Dios, por así decirlo, ¿no? De forma anti-Dios. ¿Somos una cosa para alguien? Era una pregunta clave porque con la verdad divina de alguna manera casi sabemos a ciencia cierta que prácticamente todos los gestos que hacemos en la vida son para rechazar esa posibilidad que es tan empoderadora, por usar esa palabra, tan manida, pues esa posibilidad de que realmente podemos relacionarnos con un ser infinito que por lo tanto sabe perfectamente, porque contiene de alguna manera, por así decir, todas las almas, sabe perfectamente lo que nos viene bien o mal a cada cual, y siendo ese simplemente un aspecto de la verdad absoluta, esa armonía, desarmonía, que no es el único, pero sí muy importante, como hemos dicho antes, por repasar un poco tal como está de degradado el mundo, ¿no? Por degradación de las almas. Entonces, lo que teníamos aquí es la sustancia lógica, ya la hemos planteado, y una definición universal de un objeto, que es precisamente el uno. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque ahora vamos a esa pregunta subsidiaria, digamos, de ¿qué es una cosa? ¿Por qué hablamos de esto? Porque en esta presentación tan elemental que se puede dar incluso a los niños, si yo se la diera ahora al niño que fui, yo le diría que una cosa es a la vez, por ejemplo, si nos pondríamos a jugar aquí con bolitas en la pantalla en blanco, o sea, es decir, en Dios, que esto ya vimos que era analógicamente es como si fuera Dios, que todo lo permite, por así decirlo, dicho mal y rápido, nos pondremos a jugar con esas bolas en este mundo. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos dos caracterizaciones complementarias. Una que es inmanente y que es muy sencillita, que es decir, bueno, pues tengo una cosa que es un elemento, que es decir, rodeo una cosa, hago dos gestos seguidos, que es primero pintar un punto y segundo rodearlo, que serán esos dos gestos abstractos que te permiten hacer una ley y todo lo que vimos. Bueno, pues una cosa es esa cosa que es muy, muy, muy entendible, se pinta muy facilito, y luego también es la red infinita de relaciones, es decir, la ley particularizada, o si lo quieres decir así, perspectivizada, o sea, hecha en la perspectiva en todo su mundo relacional infinito, cómo es la ley vista desde la perspectiva de ese uno, que se dice muy fácil, con una afirmación absoluta, ¿verdad? En el sentido de absoluto, porque es una verdad absoluta, igual que aquí teníamos hechos que son verdades absolutas, nosotros los hemos guisado y nos los hemos comido, muy sencillito, pintar un elemento en este lado, en la sustancia inmanente material, digamos. Aquí tenemos también una verdad absoluta, pero que ahora se dice de una forma, digamos, más poética, porque es las infinitas flechas de mi mundo, yo sé que son únicas cuando vienen a parar al uno. Solo tengo una posibilidad. Y para todas las infinitas flechas, fijaros, ¿no? Eso es una verdad absoluta hecha de este plan, de este lado, de la ecuación, si lo quieres decir así, de este lado donde veíamos la sustancia lógica de las cosas. Ya no nos interesa lo que tienen dentro los objetos y solo los caracterizamos por sus relaciones y por lo tanto necesitamos caracterizarlos por todas las relaciones para poder tener una definición. O sea, aquí tenemos una definición, fijaros, que es como muy diferente, ¿no?, de la material. Tenemos la definición lógica, implica infinitas relaciones, pero además está muy bien determinada, ¿no? Entonces, fijaros que por eso quería hablar de cómo la ley, nosotros hemos planteado esta ley, muy sencillita, cómo la ley ya involucra el principio del infinito, ¿no? Y fijaros lo que te permite hacer el principio que es el principio del infinito, te permite definir dentro de la sustancia relacional, solo la lógica, te permite definir un objeto. Y de hecho lo necesitas para definirlo. Necesitas ese infinito
para definir. Y este es un tema que nos va a perseguir ya. Si seguimos por aquí dando lo básico de categorías, nos va a perseguir todo el rato. Ya lo hemos visto un poco asomar anteriormente y va a ser muy importante, por ejemplo, lo que vimos en el vídeo sobre génesis de las formas. Pero, ¿cómo podemos cerrar esto ya sí que sí? Bueno, acabamos de ver que nosotros, lógicamente, no podemos tener una imagen, no podemos pintar las infinitas flechas que determinan al uno como objeto relacional, pero sí podemos definirlo así. O sea, lo tenemos y no lo tenemos, porque no podemos pintarlas ni podemos representárnoslas en la mente, porque nuestra mente y nuestra alma, por cierto, también es finita. Incluso aunque reciba amor divino, en la verdad divina vemos que si recibe amor divino se transforma y puede pasar a planos superiores al 6, donde estaría Buda y todo eso muy aislado. Por ejemplo, ahora, por lo menos hasta ahora parece que están ahí, y otros seres como así, de muchas tradiciones católicas, judías, etcétera, que están ahí a lo suyo, más o menos proselitistamente, queriendo que todo el mundo siga con lo mismo, su tradición. Bueno, nosotros con el alma transformada pasamos a una transformación infinita, pero seguimos siendo finitos, por lo que nos cuenta Miller. El alma no sería infinita porque el ser infinito es Dios. Entonces, pero sí puede transformarse infinitamente en una vida eterna. Es lo que nos dicen. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque vamos a borrarlo un momento y pintar nuestra última historieta, que sería las cosas para Dios. Fijaros, si pintáramos las almas como puntos, bueno, Dios es un ser infinito y por lo tanto puede tener en cuenta las infinitas almas que pueda crear, que no creo que sean infinitas las que haya creado, no parece. Eso le hace una pregunta que le han hecho a Miller en algún momento, que yo recuerde. Dios, como ser infinito, tiene en cuenta, de hecho, todos los estados emocionales de todas las almas desde el mismo momento de la concepción. Por lo tanto, tiene respuestas ante esa pregunta de, oye, con el profesor y el alumno, que podrían hacerse juntos, pero bueno, ¿y por qué estamos aquí realmente? ¿Cuáles son los deseos y las emociones y esto que nos hacen imponernos unas cosas sí, otras no? A ver, ¿qué necesitamos, qué no? ¿Qué sentimos que necesitamos o qué no? Sin por eso llamar al libertinaje, por supuesto, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con un hecho básico del alma, que sería el que todas las almas tienen un solo creador. Esta pantalla en blanco, que no la podemos conceptualizar ni mucho menos, imaginaros, si no podemos representarnos las infinitas relaciones que caracterizan al objeto terminal, que es el uno, en la categoría de conjuntos, imaginaros ya cómo de poco podemos conceptualizar, pero sí podemos usar la relación con Dios. No podemos conceptualizar cómo es que Dios tiene relación perfecta y tiene todos los datos en mente sobre lo que necesitan, entre comillas, o dejan de necesitar para crecer o no crecer las almas desde el momento de la concepción. Y esa verdad está disponible para todas las almas a partir de un momento dado en que empiezan ya a poder relacionarse, por lo menos, con algo, ¿no? Y entonces esto que hemos pintado sobre el conjunto, sobre los conjuntos y la categoría de conjuntos, el uno, pues fijaros, ¿no? Dios tendría, si estas son las almas, las podemos pintar así, pues Él tiene perfectamente, Él en su ser contiene todas esas relaciones entre todas las almas estarían todas relacionadas, en tanto que todas están hechas por un mismo creador, y como sabemos por experiencia, pues lo que le hacemos a los otros mancha nuestra alma. Si es algo desarmónico, por ejemplo, entonces hay una relación de unidad, por así decir, entre todas las almas. Y claro, esas almas, aquí no sé lo que parece lo que estoy pintando, pero bueno, vamos a desdibujar un poco. Y fijaros, Dios pues contiene todo eso y sabe cuál es el propósito por el que lo creó, cuyo conocimiento podemos nosotros acceder de forma sintiente a él. Es un propósito de disfrute que los niños nos muestran
¿no? En esa mentalidad que no tiene nada que ver con el derecho romano, como hemos visto antes, con ese disfrute de una manzana por las maravillas, ¿no? que contiene los sentidos de comerse una manzana, etcétera, ¿no? Más allá de la utilidad de, no, es que tengo hambre, no es que es para... No. Los niños, antes que eso, disfrutan, por mucho que el hambre esté, no es el propósito del hambre, y se ve en los niños, no es el propósito del hambre comer para poder seguir vivos, no, es poder disfrutar de los increíbles frutos tan variados que hay, sin necesidad además de matar a nadie, ni a ningún ser vivo, ni de explotar, ni de nada, a disposición en un planeta, ¿no? Lo que pasa es que en el estado en el que estamos ahora eso no parece realista, pero es precisamente eso lo que nos condena, el hecho de que sigamos en la rueda creyendo que porque no parezca realista tenemos que seguir igual. Y eso es una creencia limitante que nos va machacando hasta que pasa esto que estamos viviendo, el apocalipsis, ¿no? Entonces, esto lo hemos planteado, ese objeto terminal en la categoría de conjuntos y todo eso, para que viéramos un ejemplo de cómo se necesita el principio del infinito ya en una definición tan básica, o sea, en una categoría tan básica de matemáticas, cómo está impreso ahí en la ley. Y esto para hacer una analogía con eso. Dios ha creado todas las almas, todos estos puntitos, que ahora son almas, y al ser infinito, pues él sí es y contiene la representación de todo, ya no solo de todas las relaciones posibles entre almas y sus contenidos, en tanto cuerpo e historia potencialmente eterna de cada una, que ya es decir, sino todo lo que involucra el espacio abierto entre el hecho de que él es el creador de las almas, él o ella, y nosotros, creaciones con libre albedrío de elegir o no tener una relación con él, ya sea incluso solo, digamos, con la transmisión de verdad a través de la conciencia, o incluso una relación ya que nos hace eternos, sí o sí, que es la de recibir, aceptar y pedir el amor divino que no puede imponer. Entonces era para hacer esta analogía. Muchas gracias y hasta el siguiente.